gracias a distintos programas de protección social. Y para hablar más acerca de este tema, ya estamos en comunicación con Daniela Godoy. Ella es oficial superior regional de políticas de seguridad alimentaria y nutrición. Daniela, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy encantada de participar en esta entrevista. Daniela, contanos cómo se pudo dar esta reducción durante 2 años consecutivos, ¿no? Lo que es el hambre y la inseguridad alimentaria. Bueno, en primer lugar, quisiera recalcar lo que ya se señaló de que el principal resultado de este informe consiste en la reducción de la prevalencia del hambre y de la inseguridad alimentaria por segundo año consecutivo en la región, lo que Ujú. no ocurre a nivel mundial ni tampoco en otras regiones. Entonces, eso es muy relevante. Esto, bueno, principalmente se debe a diferentes mejoras que se han observado en los países que están asociados, por ejemplo, a la recuperación económica después de la pandemia del COVID en Sudamérica, ya que en esta subregión ambos indicadores disminuyeron, empujando los resultados de la región a la baja. Por otra parte, también se encuentra la recuperación económica de varios países en otras subregiones, el aumento también de los niveles de empleo y la disminución de los niveles de pobreza y también de pobreza extrema. Tras los aumentos, ¿cierto?, también que se generaron junto con los precios de la energía, que fueron observados también después de la pandemia de COVID-19, que beneficiaron también a algunos países exportadores de energía de la región. Y por Ujú. último, también destacar que fue muy importante todos los avances y la implementación de medidas de protección social que se dieron en América Latina y el Caribe, porque esto permitió generar ingresos en los hogares, aumentar también el poder adquisitivo y dar más posibilidades de acceso, tanto físico, pero también económico, a alimentos nutritivos que forman parte de las dietas saludables y que están Ujú. asociados a los niveles de seguridad alimentaria. Ujú. ¿Cuáles son estos programas de protección social a los que han acudido? Bueno, hay distintas medidas de protección social. Por una parte están todas las medidas que se refieren a la generación, ¿cierto?, de los ingresos, las transferencias monetarias que son muy importantes para generar ingresos en las familias, y esto permite, como ya señalé, tener más poder adquisitivo para comprar alimentos. Además, recordemos que los alimentos nutritivos también han aumentado en sus precios. Vemos, por ejemplo, el aumento del costo de las dietas saludables, e incluso nuestra región, como dice también el reporte, tiene el costo más alto de las dietas saludables en comparación a otras regiones del mundo, e incluso esto se debe principalmente a los costos de la dieta saludable que tiene el Caribe. Pero por Ujú. otra parte también hay otras medidas de protección social, por ejemplo, los programas de alimentación escolar, que Sí. son muy importantes y relevantes en la región. Ujú. Estos programas sabemos que muchos de ellos no pararon durante la pandemia. Quizás cambiaron la entrega de los alimentos o los sistemas que estaban utilizando, pero efectivamente eso significó una importante entrega de alimentos a niños y niñas, y que está asociado con los niveles de seguridad alimentaria y también indicadores de nutrición que también son incluidos en este reporte. Ujú. Daniela, recién mencionabas lo de las dietas saludables que terminan siendo muy costosas en la región. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué es? Bueno, la dieta saludable, nosotros hablamos de distintos conceptos de dieta saludable. Esto varía de lugar en lugar, pero para efectos del indicador se refiere a el conjunto de alimentos que tienen todos los micronutrientes, los macronutrientes que son necesarios para la nutrición y la salud de las personas. Están incluidas, por ejemplo, las frutas y las Sí. verduras. Están incluidas las proteínas animales, están incluidas proteínas vegetales y otro tipo de alimentos, ¿cierto?, que se necesitan, y son generalmente asociadas a las guías alimentarias que tienen los distintos países. Los países tienen estos lineamientos de cuáles son los alimentos que se deben consumir, en algunos casos cuáles son las cantidades, en otras situaciones también vemos que hay guías alimentarias que son focalizadas, ¿cierto?, en los niños y niñas menores de 2 años o en la población Mm. adulta, etcétera. Entonces, gracias a eso se puede conocer qué son las dietas saludables, y principalmente esto ocurre porque hay distintos efectos que se producen a lo largo de todos los sistemas agroalimentarios que van incidiendo en los precios de los alimentos que finalmente llegan al consumidor, por una parte, y en segundo lugar porque también está asociado a las situaciones de inflación que tienen los distintos países, y que por supuesto también están asociados a la inflación de estos alimentos que muchas veces varían el Ujú. precio. Ujú. Y en tercer
tercer lugar, también hay un componente que tiene que ver con la estacionalidad de los alimentos. En algunos casos, ¿cierto? Hay estaciones en las que se producen más esos alimentos, en otras en las que se comercializan más, y eso también hace que varíen los precios de los Claro. alimentos nutritivos que forman parte de las dietas saludables. Y en este crecimiento, ¿no? Dependiendo de las estaciones, también influye mucho lo que es ahora el cambio climático, imagino. ¿Cómo esto favorece o desfavorece a estas dietas saludables, pero también a lo que es esta alimentación, esta nutrición? Bueno, en primer lugar es importante mencionar que nosotros en el reporte hablamos de los conceptos de variabilidad climática y de eventos climáticos extremos. Ujú. Ya los eventos climáticos extremos nosotros concluimos en el reporte cómo aumentan en su frecuencia, ya en los periodos que incluimos que son décadas, y al aumentar en su frecuencia esto hace que tengan dos efectos. Por una Sí. parte, tienen un efecto en la prevalencia del hambre. Ya Ajá. la prevalencia del hambre se puede ver afectado, y por otra parte en las dimensiones de la seguridad alimentaria. Ya las dimensiones de la seguridad alimentaria son cuatro, que tienen que ver con la disponibilidad, con el acceso, ¿cierto?, a los alimentos, con la utilización y la estabilidad. Y en este sentido, por ejemplo, en lo que respecta a la disponibilidad, estos eventos climáticos, lo que muestra el informe, es cómo tienen efectos o están asociados a los niveles de producción de los Sí. alimentos, las pérdidas en los cultivos, los niveles de productividad, y eso obviamente va a impactar en el acceso a los alimentos que tiene la población, y por otra parte también está relacionado con los precios. En Ujú. lo que respecta al acceso, por ejemplo, estos eventos climáticos extremos inciden y disminuyen muchas veces el acceso físico, pero también en otras situaciones el acceso económico, y además se produce un alza de precios de alimentos que muchas veces forman parte de las dietas saludables en conjunto con las pérdidas de poder adquisitivo por pérdida de ingresos de los hogares. Ujú. Entonces, esto va produciendo como un círculo en el fondo que va teniendo un impacto. Pero por otra parte también mencionar que es importante considerar la dimensión de utilización, porque está asociada a la nutrición y a la salud de las personas, como en el fondo este acceso, el tener este acceso a estas dietas saludables, permite generar, ¿cierto?, los micronutrientes y los macronutrientes que están asociados a indicadores nutricionales. Y Sí. el informe, por ejemplo, muestra cómo se afecta con estos eventos climáticos extremos el retraso en el crecimiento en menores de niños, en menores de 5 años, y sabemos que ese es un indicador muy Claro. importante para el desarrollo y la salud de los niños y Sí. niñas. Mm. Daniela, por último, más allá de estos datos que nos estás mencionando, también sabemos que todavía existen las desigualdades. ¿A qué grupo están desfavoreciendo estas desigualdades, esta situación? Pero también, ¿cuáles serían estas políticas a futuro para tener en cuenta con respecto a la seguridad alimentaria y a la nutrición? Mira, ese es un punto muy importante y yo creo que se puede resumir como los desafíos que presenta este informe. Por una parte, hay diferencias importantes por subregiones, ¿ya? Mientras, por ejemplo, el Caribe tiene el costo de una dieta más alto o presentan los niveles de prevalencia y seguridad alimentaria más altos que las otras subregiones. Ujú. Mesoamérica presenta un desafío en varios países y territorios con los retrasos en el crecimiento, y Sudamérica con el sobrepeso y la obesidad. Pero también se muestra en que, por ejemplo, son las mujeres las que tienen más prevalencia de inseguridad alimentaria en comparación a los hombres. Ujú. Y este es particularmente un tema importante en nuestra región, porque la prevalencia de la inseguridad alimentaria en mujeres, incluso cuando la comparamos con la estimación global, es mayor. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante, en primer lugar, fomentar la resiliencia de los sistemas agroalimentarios a Ujú. través principalmente de tres líneas. Por una parte, la resiliencia de los medios de vida, y ahí muy focalizado en los sectores vulnerables. Por ejemplo, desde la FAO nosotros potenciamos ese trabajo a través de distintos proyectos y políticas con los distintos países para trabajar con esos grupos vulnerables que están siendo afectados también por situaciones o eventos climáticos extremos. Por otra parte, también es muy importante incluir el enfoque de género en las políticas públicas que nosotros emprendamos a través de la resiliencia de los medios de vida. Pero en Ujú. segundo lugar, también es importante la resiliencia climática, ya el poder tener, por ejemplo, políticas de producción resiliente y sostenible, Sí. el poder fomentar las capacidades para que la agricultura familiar, que sabemos que llega
a todos los territorios, que es muy importante también para todos los países, pueda tener capacidades para también realizar una producción que sea, ¿cierto?, resiliente, y hay una serie de cosas, de medidas anticipatorias que también se pueden impulsar desde la resiliencia climática. Y por último, también es importante todo lo que son las políticas complementarias para afrontar también lo que llamamos nosotros los factores estructurales subyacentes, que son la falta de acceso a los alimentos nutritivos que forman parte de la dieta saludable, los entornos alimentarios no saludables, que tú sabes que también influye, y las desigualdades, que tú también las mencionaste, que son muy importantes porque muestran que hay diferencias que se deben abordar. Daniela, muchas gracias por tu tiempo y por estas palabras, ¿no? También para detallarnos y hacer un análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.